Vamos a hacer una presentación de las soluciones innovadoras para tambos de la empresa ENGS de Israel. Lo primero es aclarar que estas son nada más que herramientas que están diseñadas para proveer información que apunten hacia un solo objetivo, que es tener las vacas del rodeo lo más sanas y preñadas lo antes posible. Lo que ofrecemos es un conjunto de soluciones tecnológicas, escalables e integradas. Se pueden tomar todas juntas o una sola, pero una vez que están funcionando y cuanto mayor cantidad de soluciones tengamos implementadas, es mayor la cantidad de información que el sistema dispone y más eficiente es en el asesoramiento y en la ayuda que le puede dar al profesional tambero. Las plataformas que se presentan son tres. TrackCow, que es el sistema de monitoreo de comportamiento de rodeos lecheros. Es un completo sistema que monitorea la actividad, la rutina de descanso, rutina de alimentación, rutina de ingesta de agua, sin límite de distancia, sin importar si es un rodeo pastoril o es un rodeo estabulado. No importa la distancia donde la vaca esté, la estamos monitoreando las 24 horas del día. Milk Cow es un sistema de controladores de ordeñe que se instalan en la sala de ordeñe, ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle, pero permite hacer un monitoreo completo de cada ordeñe de cada vaca. Y Sortecao es el sistema de compuertas apartadoras que se integra con los otros dos para facilitar el aparte de las vacas una vez finalizado el ordeñe según los criterios que el tambero haya especificado. Estos tres sistemas, en realidad los dos primeros, están monitoreando la información de actividad y de ordeñe de cada vaca de forma permanente. En lo que es monitoreo de comportamiento, cada 5 minutos los podómetros instalados en cada vaca están enviando información a la base de datos del sistema. Y el Milk Cow, durante el proceso de cada ordeñe, está enviando información al sistema. Gracias a estos datos, el algoritmo del sistema EcoHealth, que es el software de gestión de nuestros sistemas, está permanentemente navegando entre estos datos generados y buscando excepciones. El sistema trabaja por excepción. Significa que establece los patrones de comportamiento de cada una de las vacas de su rodeo de manera independiente y cuando detecta anormalidades en los patrones de comportamiento, según lo que vimos que monitorea, identifica la vaca y alerta de que la vaca esa no está confortable, tiene algún problema o está en celo y hay que inseminarla. El tipo de alertas que el sistema entrega es muy variado. Alertas que tienen que ver con la actividad, tales como vacas listas para el servicio, vacas que tienen una normalidad de comportamiento que hace presumir que tiene un riesgo de su salud, alertas de parto, rutinas de descanso anormal, rutinas de alimentación anormal, vaca caída, especialmente después del parto. Y por el lado de la salud o el lado de los ordeñes de la leche, la alerta por tratamiento, que es una alerta que impide que la vaca, el sistema impide que la vaca sea ordeñada en caso que esté bajo tratamiento, alerta por bajo caudal de leche, alerta por alta temperatura de la leche o alta conductividad eléctrica. Todas estas son alertas que se dan en el sistema a través de listados y también en la misma sala de ordeñe en tiempo real en el momento del ordeñe, para que el tambero sepa de que esa vaca tiene un parámetro anormal en el momento de que se está ordeñando. Y por último, el tercer sistema, que es el de las compuertas apartadoras, el sistema y el tambero establecen criterios automáticos o manuales para apartar las vacas al momento de la salida del ordeñe. El criterio automático típico es el de las vacas listas para inseminar. La compuerta apartadora puede tener 2 o 3 caminos de salida. Entonces todas las vacas que están listas para el servicio, el sistema las identifica y las aparta en el momento del ordeñe. Y el tambero puede especificar cualquier otro criterio para hacer también un segundo aparte de vacas hacia el otro lado, por ejemplo, hacia un segundo corral, por ejemplo, vacas que hay que hacerle patas o que hay que hacer un diagnóstico de preñez o el criterio que se le ocurra. Mismo en el momento del ordeñe, si el tambero ve algo en un animal que no le gusta, que quiere revisar, utilizando la unidad de control de ordeñe, digita un código y automáticamente esa vaca es marcada para ser apartada a la salida. Empecemos por el sistema de monitoreo de comportamiento. Este sistema se basa específicamente en la utilización de un podómetro
que se coloca en la pata o en la mano de la vaca. Este podómetro está de manera constante monitoreando la actividad y la rutina de descanso del animal, y en caso de que existan comederos fijos, puede monitorear también la presencia en el comedero y la cantidad de veces que el animal está comiendo o bebiendo. Este podómetro es un podómetro de largo alcance, transmite información a miles de metros de distancia, dependiendo básicamente de la altura de las antenas que se hayan instalado. Una antena de 20 metros aproximadamente, con una altura de 20 metros, da un alcance de aproximadamente 1000 metros para el podómetro. Después vamos a ver cómo estos alcances se pueden incrementar rápidamente colocando antenas adicionales que son totalmente autónomas. Una vez colocado, el podómetro comienza a funcionar, monitorear la actividad del animal y transmitir. Y no es afectado ni por el barro, ni por el agua, ni condiciones climáticas, es totalmente estanco y prácticamente imposible de romper, excepto que lo agarre con un martillo y quiera romperlo realmente. Pero una vez instalado, el podómetro funciona permanentemente y repito, no es afectado ni por el barro, ni por el agua, ni por ninguna condición climática. Colocarlo es muy sencillo. Vamos a ver cómo se hace. Casi una fusta colgada. Así dos caños y le doy el agua. 6086. Otro que digo ese. Ah, 60. No, perdón, 686. Mi maquillona. 86. Impecable. Otro. Quiero ponerle la 686. 70, 74. Me quedó bien. La siguiente parte de la instalación básica, luego de los podómetros, es la instalación de un receptor que se coloca normalmente en la oficina del tambo donde está la computadora, y ese receptor se conecta con la computadora por un lado y por otro lado a una antena que se coloca en el mismo lugar, que dependiendo de la altura de esa antena va a ser el alcance que vamos a tener, que puede llegar entre 700 y los 1500 metros dependiendo de la altura. En la mayoría de los casos, la colocación de un receptor es suficiente y llega a cubrir toda la extensión de las pasturas del tambo. Pero en caso que no lo sea, como el que estamos viendo, ahí vemos donde está, dice RX151, es la marca amarilla, es el tambo, y lo que está en color magenta es el alcance de la antena del receptor. Vemos que esta es una instalación en Pedro Luro, el establecimiento Maragüe, que tiene poco más de 1000 hectáreas de extensión. En este caso no es posible cubrir con una sola antena toda la extensión. Entonces recurrimos a la instalación de transreceptores. Un transreceptor es una unidad totalmente autónoma que se puede colocar en cualquier lugar, que consta del equipo, un panel solar para alimentación y una antena. No importa dónde lo pongamos, el transreceptor funciona de manera autónoma sin requerir ningún tipo de soporte. La distancia que puede haber entre un transreceptor y un receptor u otro transreceptor es hasta 10 kilómetros. De esta forma, en el establecimiento Maragüe de Pedro Luro, instalamos una determinada cantidad de transreceptores distribuidos por las pasturas para asegurar la cobertura en tiempo real de todas las pasturas del tambo. Pasamos ahora a otra parte de nuestro sistema, el sistema Milk Cow, que se basa en la utilización de una unidad de control de ordeña Milk Meter, que es la que estamos viendo en la foto, con un panel digital y un sensor que está en la parte superior, que se encarga de interceptar la manguera de leche. Es un sensor de flujo libre que no interrumpe de ninguna manera el flujo de la leche y se encarga de hacer el monitoreo de los parámetros de cada ordeña. Este es un sistema que puede instalarse en cualquier máquina de ordeñe para agregar todo lo que es inteligencia y lo que es monitoreo de los parámetros de ordeñe. En el caso particular del establecimiento Maragüe de Pedro Luro, que tiene una fosa con 30 bajadas, espina de pescado, ordeñe con espera, con brazo rotativo y extractores automáticos de pezonera de la marca de Laval. Lo que hicimos aquí fue quitar el control de los extractores de la marca de Laval, dejamos solamente el cilindro del retirador, conectamos los pulsadores tanto de ordeñe como de retirado y de control y de corte de vacío, los conectamos directamente
a las unidades Milk Meter y a partir de ese momento todo el control de ordeñe se hace desde nuestras unidades de ordeñe. Es muy común que nuestras salas de ordeñe sean de espina de pescado y muchas de ellas con espera y brazos rotativos en cada punto de ordeñe. Es decir, cada punto de ordeñe se utiliza para ordeñar de los dos lados de la fosa. Y esto establece un desafío para los sistemas de monitoreo para poder identificar correctamente y con precisión el animal de cada lado de la fosa. Para esto, INGS ha diseñado un dispositivo Watch ID que se coloca en la muñeca del personal en la fosa que asegura esta identificación. Veamos cómo funciona. El operador tiene el Watch ID en su muñeca y el sistema se encarga de hacer todo el trabajo. Al iniciar el pulsado, al iniciar el ordeñe, identifica el punto de ordeñe y al acercar el Watch ID al podómetro de manera natural, al colocar la pezonera, identifica la vaca. El circuito se cierra y el Watch ID cumplió su trabajo sin que el operador haga nada. Son múltiples las funciones que nuestro sistema Milk Meter ofrece a la personal de la fosa. Por un lado, identifica el animal, accede a su base de datos y registra todos los datos de cada ordeñe. Cantidad de leche, caudal, temperatura máxima y promedio de la leche, conductividad eléctrica y tiempo de ordeñe. Esto le permite generar alertas en caso de bajo rendimiento, o sea, baja producción o alta conductividad eléctrica o alta temperatura, que suenan directamente en la fosa en el mismo momento del ordeñe para alertar al personal de la fosa. Asimismo, en caso de una vaca tenga registrado un tratamiento con antibióticos, el sistema corta el ordeñe e impide que la vaca sea ordeñada y la leche vaya al tanque. Lo mismo para el caso de una vaca que acaba de parir y está en su periodo de calostro, también corta el ordeñe e impide que la vaca sea ordeñada. Además de todo esto, el tambero puede, en caso de tener compuertas apartadoras, puede marcar una vaca en el mismo momento del ordeñe para que sea apartada a la salida. Vamos a echar una mirada ahora al programa EcoHeart, que es el sistema de procesamiento de datos y sistema de alertas de NGS. Aquí se integran los datos de las plataformas EcoHeart, que son básicamente lo que es el sistema de track count, de monitoreo de comportamiento, el monitoreo de ingesta de alimento o agua, o sea, la activación y el monitoreo de la actividad en comederos y bebederos, y la actividad de ordeñe, toda la información del ordeñe de cada ordeñe de cada una de sus vacas. El sistema lleva una base de datos para cada vaca del rodeo. Inicialmente y de forma rápida vemos la información de identidad de cada vaca, sus características, los eventos de la lactancia, puede ser de la lactancia actual o una lactancia anterior, el gráfico de monitoreo, que vamos a verlo un poco más en detalle después, pero básicamente acá lo que estamos viendo es la información específica del monitoreo. En este caso vemos dos variables que son el azul, que es la actividad de la vaca, y lo que es verde, que es el porcentaje de tiempo que la vaca está acostada. La información de los ordeñes, cada ordeñe de cada día, si ven en este gráfico se ven los últimos 10, donde vemos la producción de leche, la conductividad, la temperatura máxima, el flujo de leche o el caudal y la duración del ordeñe. Este es un tambo que tiene un solo ordeñe. Y en actividades lo que vemos es los datos de cómo está descansando esta vaca, cuánto tiempo está descansando por día, qué porcentaje del tiempo del día está echada y cuántas veces al día la vaca cambia de posición. Esta es información general sobre la vaca. Vamos a ver cómo explotamos la información. El sistema está monitoreando el rodeo permanentemente y lo que hace una vez por hora es buscar anormalidades, buscar datos de comportamiento que no sean normales. Y cuando encuentra un comportamiento normal, lo pone en este sistema que tenemos aquí a la derecha de monitoreo y alerta, donde identifica cada una de las vacas que tienen alguna anomalía en su comportamiento. Vamos a revisar estas alertas porque es la parte clave del funcionamiento, es el día a día, es lo que el tambero cuando llega al tambo mira para decidir qué es lo que tiene que hacer, cuáles son las vacas a las que tiene que prestar atención, cuáles son las vacas que tiene para inseminar.
El primero es un listado general de todas las vacas del rodeo. Las vacas pueden agruparse de cualquier manera, esto es libre, totalmente libre. Si el sistema está integrado y se sincroniza con otros sistemas de gestión de rodeo, como puede ser el Dairycom, el DIRS, el SLU Sola, toda esta información viene dada por estos sistemas. El primer listado es el de vacas listas para el servicio. Las vacas listas para el servicio son vacas que están en celo y que están en condiciones de ser inseminadas. Ahora bien, vamos a ver qué información disponemos aquí o qué información dispone el tambero. El tambero dispone de la información que está indicando qué nivel de actividad tiene la vaca, cuán activa está, es de 1 a 5, hace cuántas horas que está en celo, cuántas horas que tiene un incremento de actividad, y esta información de aquí, este gráfico, que es sumamente importante. En este gráfico, que no aparece, en este gráfico, el sistema le está diciendo al tambero que a las 16 horas del día 25 la vaca tuvo el pico del celo. A partir de ese momento se abre una ventana de 24 horas, que es el tiempo que el sistema tiene, que el tambero le recomienda para inseminarla. Dentro de esas 24 horas le recomienda hacerlo entre la hora 8 y la hora 16, o sea, entre las 0 horas del día y las 8 de la mañana. Y el indicador, la flechita amarilla, le está indicando en qué momento está parado en este instante. O sea, ahora estamos parados recién al comienzo del ciclo. Probablemente esto nos permita decidir en qué momento o después de qué ordeñe vamos a inseminar la vaca. Además de la información específica del celo actual, el tambero tiene información disponible para poder decidir si es el momento adecuado para inseminar la vaca. En este otro caso, esta otra vaca, si hacemos doble clic sobre este celo, vamos a ver que me aparecen un área en el cual un rango de tiempo en el cual debería aparecer el siguiente celo y un rango de tiempo en el cual debió haber aparecido el celo anterior. Como vemos, aquí hay un celo, este es el celo que estuvo en ese momento y este es el celo actual, lo cual le está diciendo al tambero que esta vaca está ciclando bien y estos dos celos, este celo que tiene actualmente es un celo válido. Seguimos con los listados. El siguiente listado es las vacas que están en celo pero no deben ser inseminadas. Significa que es una vaca que por algún motivo tiene una condición que no la hace habilitada para inseminar. Puede ser que esté en el periodo de espera, puede ser que esté en el tratamiento, que sea un descarte, lo que fuere. Vacas que tienen incremento de actividad pero que todavía no tienen ese incremento de actividad que están registrando, no es un incremento tal que lo califique como un celo. Vacas con ciclos irregulares, estos son problemas de quistes, probablemente quistes ováricos, son vacas que tienen varios ciclos seguidos. Aquí vemos que hay 4 ciclos, número de casos, como dice aquí, 4. Entonces son vacas que necesitamos revisar, separar para que el veterinario las revise. Esta tiene 2 fuera de ciclo, aquí estamos 1, fíjense que aquí están 2 marquitas verdes, 2 líneas verdes que están marcando dónde estamos viendo el problema. Este es un reporte muy interesante, monitoreo de la preñez. Este reporte incluye todas las alertas de actividad de las vacas que están preñadas. En caso que el tambo maneje un rodeo con toda la vaca seca y todo lo que es vaca preparto y tenga un encargado para ese rodeo, este es un informe de enorme utilidad porque le está diciendo cuáles son los animales de ese rodeo que no va a ordeñe, que no se ve todos los días, que debe ir a buscar para revisar. Y hay un aspecto muy importante, el tema de lo que es una sospecha de aborto. Una sospecha de aborto es una vaca que está preñada y el sistema le detecta un celo y se lo alerta para que el tambero vaya y revise o que el veterinario la revise. Las alertas de salud y bienestar o las alertas de vaca caída, son vacas que hace mucho tiempo que están echadas. Esta vaca tiene 6 horas echadas, 6 horas echadas, 7 horas echadas. Nuevamente, el sistema no sabe qué es lo que la vaca tiene, pero sí alerta y la identifica dentro de todo el rodeo, sean 10, 500 o 6.000 vacas, la identifica y alerta para que el tambero tome acciones. El siguiente listado es el de reportes de salud
los reportes de salud son vacas que tienen comportamiento anormal. Cuando vemos aquí en el gráfico, vemos que el sistema indica el rango de tiempo, el lapso de tiempo en el cual está detectando la anormalidad. Y si vemos, aquí tenemos una baja en la actividad y un incremento del tiempo que la vaca está acostada. Y así tenemos todas las alertas, en este caso son varias, ¿ok? Con nivel de severidad de 1 a 5. Vaca caída son vacas que tienen mucho tiempo de acostadas, ¿sí? Que están echadas demasiado tiempo, entonces el sistema alerta. Si esto ocurre con una vaca recién parida, es particularmente importante para evitar o para, en caso de que la vaca pueda llegar a tener una hipocalcemia, para poder tratarla idealmente antes que se caiga, y si se cayó, tratar de hacer el tratamiento a la brevedad posible. Alertas de parto son vacas que están manifestando un comportamiento que es compatible con el trabajo de parto y obviamente están en fecha para parir, están aproximándose al final de su preñez. Entonces el sistema lo que hace es alertar para que el tambero o la persona que está a cargo de los rodeos o a cargo de la maternidad o de las vacas o de los partos tome acciones, la revise, la acerque, sepa que esta vaca está en condiciones de parir en cualquier momento. Por último, excepciones de acostada son vacas que tienen un comportamiento de descanso anormal, como esta, por ejemplo, que aquí lo vemos. Si vamos aquí, por ejemplo, queremos ver un poquito más de detalle, si bien a simple vista se ve que hay un cambio en el gráfico, si vamos aquí a la tabla de actividad de la vaca, vemos que dice que tiene una media en los últimos 10 días del 35% del tiempo acostada. Y en las últimas 24 horas estuvo echada 55%. Y esto es anormal. Anormal no porque el 35% sea normal o anormal en lo que es tiempo de descanso para una vaca de tambo, sino que este es el hábito de esta vaca. Esta vaca, el hábito que tiene es descansar el 35% del tiempo. Y en este caso, en las últimas 24 horas descansó más del doble, descansó prácticamente el doble, por lo cual es una alerta. Esto no quiere decir que no sea el tiempo adecuado. Una vaca de tambo tiene que descansar más o menos la mitad del tiempo, 10-12 horas, para que sea una vaca sana y produzca más leche. Pero este es un dato específico de esta vaca. Vamos a ver esta otra. Aquí tenemos otra vez el gráfico donde vemos la actividad que baja y el tiempo de descanso que sube. Si vamos a ver las actividades, la tabla de actividad, vemos que la vaca descansa otra vez 32% y en las últimas 24 horas descansó un 63%. Pero el tiempo que la vaca está echada pasó de 7 horas a 15. Y otro dato interesante, el contador, esto es la cantidad de veces que la vaca cambió de posición, la cantidad de veces que la vaca se echó y se paró. En los 10 días son 29 y en las últimas 24 horas 11 veces. Significa que la vaca ahora está descansando más, pero se echa y se queda echada. Puede tranquilamente ser un diagnóstico de un pietín incipiente. Bien, estos son los sistemas de alerta. ¿Cuál es la idea de estos sistemas de alerta que acabamos de ver? Es decirle al tambero, mira, de todo tu rodeo están todas tus vacas bien, excepto este grupo que yo identifico que tiene un comportamiento diferente. Algo está cambiando, la vaca no está confortable, hay que revisarla. Si es un celo y está la vaca lista para el servicio, fantástico, te doy información para que seas eficiente al momento de inseminarla. Y si no, tenés que separarla y revisarla. Otra información disponible en el sistema es la información de ordeñe, donde vemos en este caso los últimos 10 días, los datos de los últimos 10 días o de los últimos 10 ordeñes de cada vaca. Como dije antes, este es un tambo que tiene un solo ordeñe diario y me da toda la información. Me dice cuál es la producción total de leche, la conductividad eléctrica promedio, en este caso son todos valores normales, la temperatura máxima de la leche, el caudal medido de la leche y la duración del ordeñe. Esta es información de gran utilidad para conocer mis vacas si están sanas o no.
Vamos a pasar ahora a la tarjeta del rodeo. La tarjeta del rodeo me da la información genérica sobre cómo está conformado mi rodeo. Vacas en ordeñe, total de vacas en ordeñe, cuántas están preñadas, cuántas secas, vaquillonas, vaquillonas en inseminar, vaquillonas preñadas, en fin. Y después, según su estado reproductivo, su estado ginecológico, cuántas vacas están antes de parir, cuántas son posparto, cuántos celos tuvo en los últimos 24 días, cuántas inseminaciones, en fin, información general que está en forma de tabla, como está aquí, y en forma de gráfico, como está aquí. Y además, en este calendario que tengo aquí abajo, el sistema me va a ir alertando, me va a anticipar cuáles son los eventos que voy a esperar en los próximos días. ¿Cuáles son los eventos que voy a esperar en los próximos días? Partos, inseminaciones, secados, etc. Ahora, este sistema ofrece además una serie de listados que me van a ayudar a resumir la información. No vamos a verlos todos, vamos a mirar algunos que yo considero más relevantes. Dentro de los listados, como dije, no los vamos a ver, vamos a entrar al listado de animales, donde tengo información para ver los distintos, cómo está conformado mi rodeo. Por ejemplo, si quiero ver cuáles son mis animales preñados, aquí los tengo, ¿sí? Tengo en este momento, si voy al final de mi listado, 118 animales preñados en mi rodeo. Estos no los vamos a ver todos, los puedo segmentar por rodeo, lo puedo segmentar por grupo, lo que sea necesario. En los listados de estado ginecológico, que sí me parecen más interesantes, puedo saber cuántas vacas tengo en preparto, cuántas vacas acaban de parir, cuáles son los celos en los últimos 24 días, las inseminaciones, vacas que no han sido inseminadas aún. Esto me parece muy interesante porque empiezo a identificar listados de vacas que pueden llegar a tener algún problema en función a los días de lactancia que tengan. Otro listado interesante, las que tienen 3 o más inseminaciones. Nuevamente son vacas que pueden tener algún problema de salud potencial y requiere algún tipo de tratamiento porque no la he podido preñar a pesar de que la he inseminado. Los diagnósticos de preñez negativos, los abortos, descartes, cuáles son las vacas que están en periodo de espera, etc. Tengo también listados de eventos que puedo visualizar aquí. Eventos que he ingresado o que tienen las vacas, por ejemplo, cuáles los diagnósticos de preñez que he realizado, las inseminaciones, los celos, los partos, lo que fuere. Y esta es una parte muy interesante que tiene que ver con el manejo diario. ¿Por qué? Porque me va a entregar información resumida sobre todo mi rodeo. Y vamos a verlo. Primero, el informe de salud de leche. Aquí me está diciendo, acá me lista todo mi rodeo en ordeñe, ahí lo vemos. Y de este rodeo está calificando 3 patrones de comportamiento, o tres datos. La temperatura, la producción de leche, la conductividad máxima de la leche y la temperatura máxima de la leche. Y está agrupando a las vacas en ordeñe de mi rodeo según tengan desvíos en los 3 factores, en 2, en 1 o en ninguno. Y esto me permite a mí rápidamente focalizar la atención sobre lo que tengo que revisar, lo que tengo que tratar. Aquí tengo una vaca, la 2517, que incrementó su producción de leche, pero aumentó la conductividad eléctrica y aumentó la temperatura promedio. Es una vaca para mirar. Tiene desvíos en 2 de los factores. En un solo factor, tengo todo un grupo de vacas, donde me está diciendo en la mayoría de los casos que tengo una disminución en la producción de leche. Aquí tengo vacas que incrementan su conductividad eléctrica. Entonces, rápidamente, en un solo listado, yo tengo la información de estado de todo mi rodeo respecto del monitoreo del ordeñe, respecto de los datos de la leche. Vamos a ver ahora el informe de salud por actividad. En este caso, lo que voy a estar mirando es el nivel de actividad, el tiempo que la vaca está echada durante el día y la cantidad de veces que la vaca cambia de posición. Y otra vez el concepto es el mismo. Vacas con 2 desvíos o con desvíos en 2 de esos parámetros, una sola.
que tiene una disminución de su nivel de actividad y un aumento del tiempo que la vaca está acostada. La tengo que ir a mirar. Entonces, si yo miro rápidamente esto, respecto del informe de salud y respecto del monitoreo de actividad, tengo solamente 9 vacas de mi rodeo de 700 a las cuales tengo que prestar atención. Y me está indicando por qué tengo que hacer eso. Y luego hay otros listados, ¿sí? Como es por ejemplo el de partos previstos, qué es lo que espero que esté pariendo en los próximos días, las vacas que voy a tener que secar en los próximos días, cuál es el diagnóstico de preñez previsto, o sea, para el próximo tacto, qué vacas tengo que incluir. En este caso, para el próximo tacto, están incluyendo 360 vacas. Cuáles vacas espero tener que inseminar en los próximos días, y estuve trabajando con CIDR o con Prosta, también tengo la información de lo que tengo previsto. Ahora este es un tambo que tiene ordeñe, estamos monitoreando los ordeñes, por lo cual hay información sobre el ordeñe. ¿Dónde tengo? ¿Cuál es el ordeñe por sesiones? Este es un tambo que tiene 30 bajadas, aquí están las 30 bajadas. ¿Ok? Aquí tengo también el ordeñe detallado, donde me está diciendo cada punto de ordeñe de cada día, ¿sí? Cuántas vacas ordeñó, cuál es la conductividad máxima de esa vaca, cuál es la producción de leche promedio. ¿Ok? Aquí está el ordeñe de cada una de mis vacas. Información de ordeñe resumida, en fin, como ven hay mucha data para mirar. Todo esto se está registrando en tiempo real en el momento en que la vaca se está ordeñando. La producción de los últimos 10 días, el ordeñe por fecha, los mapas de ordeñe. El mapa de ordeñe es muy interesante para identificar si tengo algún problema general en algún punto de ordeñe. Aquí estoy viendo toda una sesión desde el comienzo de la ordeña a las 6:15 de la mañana hasta que finalizó alrededor de las 10, donde vemos todas las vacas que fueron pasando. Aquí vemos que hubo una pausa en el ordeño o pasaron vacas que no están identificadas. También respecto del ordeñe puedo visualizar información sobre los puntos de ordeñe, las estaciones. Aquí puedo ver un listado de ordeñe por puesto, donde me está diciendo cada una de mis 30 bajadas en una fecha determinada. Aquí están todas las vacas que ordeñó, con el número de vaca, el tiempo de ordeñe, la producción de leche, la conductividad máxima y la temperatura máxima. Y esto lo hace todos los días para cada uno de los puestos de ordeñe. Tengo 30 puestos de ordeñe, visualizamos otro más. Esta es información son datos que le sirven al tambero para evaluar el funcionamiento de su sistema de ordeñe. Por otro lado, otra información muy importante, nuestros sistemas, nuestros milk meters, monitorean el proceso de lavado y lo que hacen es monitorear toda la información para darme un resultado sobre si el lavado de la máquina de ordeñe ha sido satisfactorio o no. Vamos a abrir un poquito aquí, así vemos la información. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que cada uno de los puestos me dice a qué hora empezó el lavado, cuál es la temperatura media a que el agua llegó, la temperatura máxima, cuál es la conductividad media y máxima que tuvo el agua durante todo el lavado, la conductividad final, esto indica la presencia de detergente, la cantidad de agua que se utilizó y la duración, cuánto tiempo estuvo el agua caliente presente en el sistema. Y un resultado final. Fíjense que el agua caliente estuvo a baja temperatura, no llegó a la temperatura que está especificada en los parámetros, por el cual el sistema da una falla general por temperatura. Vamos a buscar otra fecha, vamos a mirar, vamos a cambiar el rango de fechas. Aquí vemos más ordeñas, vamos a abrir este por ejemplo, ¿sí? Donde vemos que el agua llegó a los 59 grados, ¿sí? Durante 8 minutos. 8 minutos es el tiempo que tiene especificado en el sistema. El agua debe permanecer a conductividad, a temperatura alta durante 8 minutos. Como los parámetros se cumplen,
Entonces significa que el resultado del lavado es satisfactorio. Y esto se puede visualizar y de esta forma se puede ajustar el proceso de lavado, la cantidad de detergente, la cantidad de ácido, lo que fuera necesario ajustar. Y con esto concluimos una rápida revisión del sistema EcoHeart, de la plataforma EcoHeart, que es el sistema de procesamiento de datos y procesamiento de alertas de ENGS.